Este año continuamos con la línea del año pasado, apostando por el producto de diseño local, nacional y sobre todo internacional. Pero en un año tan complicado el que estamos viviendo con los efectos de la Dana, hemos intentado dar un paso más y desde el colegio se va a organizar una iniciativa solidaria a través de una lámina del artista CIF que nos dona sus derechos para que podamos hacer reproducciones, y todo lo que se recoja de esa lámina, más una donación que hará el colegio, vamos a destinarla al gremio de libreros, que es un gremio al que le debemos mucho porque siempre estamos en el colegio, toda la actividad cultural se centra en torno al libro, presentaciones de libros, la biblioteca. Entonces, bueno, pensamos que es oportuno hacerle llegar esta ayuda a través de esta lámina. Lo más importante, más trascendental ha sido repensar cómo se trataba la palabra spy, ¿no? Porque estaba un poco relegada como si fuera un término genérico, y lo hemos integrado en el nombre propio del lugar, ¿no? Que es Spy Guastavino. Y luego el concepto de la marca representa el propio espacio, ¿no? Un espacio que, como sabéis, es un espacio que tiene multitud de usos y que también se readapta y se reconfigura en función de la actividad que se está realizando en un momento dado. Yo creo que la intención de esta obra es un poco hacer partícipe al espectador, porque son obras, son piezas que están como a mitad a hacer, están medio hechas, medio deshechas, y entonces se necesita, diríamos, la percepción y la aportación del espectador para completar la obra, ¿no? Entonces, realmente la obra es una sugerencia para que el espectador la complete en su cabeza. El primer desafío que nos encontramos fue que respecto al diseño original que teníamos se producieron nuevas funcionalidades durante el proceso, porque se vio la versatilidad que iba a tener el conjunto. Entonces fue un poco el ver cómo podíamos poner esas funcionalidades dentro del diseño original haciendo cambios.